Esta es una publicación del portal soysefardí.org. Hoy nos vamos a sumergir en la vida de un hombre cuyo legado resuena con fuerza cada semana en comunidades de todo el planeta. Un poeta, un místico, el autor de un himno que une a todo un pueblo, Rab Shlomo Alkabetz. Lejado Dili Kratkala. Seguro que estas palabras suenan, ¿verdad? Es el comienzo de uno de los himnos más queridos y cantados del judaísmo. Es la canción con la que cada viernes por la noche le damos la bienvenida al Shabbat, imaginándolo como una novia, como una reina que llega a nosotros. Y es que desde hace casi 500 años, este poema ha sido un auténtico pilar espiritual. Pero, ¿quién estaba detrás de estos versos? ¿Cuál es la historia del hombre que nos regaló esta joya? Bueno, pues vamos a descubrirlo juntos. Para poder entender la increíble profundidad de su obra, lo primero que tenemos que hacer es viajar con él. Su vida no fue sencilla, fue una auténtica odisea, marcada por el exilio de su familia y un anhelo constante por regresar, por volver a la tierra ancestral. A ver, pongámonos en situación. Rab Shlomo Alkabetz nace ya en el exilio. Su padre fue uno de los miles y miles de judíos expulsados de España en 1492. Y claro, esta herencia, el recuerdo vivo de la expulsión, marcó toda su vida y encendió en él un fuego que nunca se apagó, el deseo de volver a la tierra de Israel. Fue además un estudioso brillante, con una pasión especial por el misticismo, por la Cabaló. Esta cronología nos da una idea muy clara de su recorrido. Fijaos, muy poco después de casarse, en 1529, toma la decisión que lo cambiaría todo: volver a Israel. El viaje no fue directo, Hizo una parada de un par de años en Adrianópolis, en la actual Turquía, donde su sabiduría ya empezaba a atraer a discípulos. Y de ahí, finalmente, llegó a su destino final, la ciudad de Safed, allá por 1535. Pero es que esto no era una simple mudanza, para nada. Para él era una misión sagrada. De hecho, antes de irse de Salónica, lo dijo bien claro, que era el deber de cada judío regresar a Israel. Y no solo para vivir allí, sino para participar, para arremangarse y ayudar en la reconstrucción espiritual, en volver a levantar el templo sagrado, el Bet HaMikdash. Y con esta idea en mente, llegamos al lugar que se convertiría en el centro de su vida y de toda su obra, Safed, una pequeña ciudad en las colinas de Galilea que en aquel momento estaba a punto de convertirse en el corazón latente del misticismo judío. Es que es difícil hacerse a la idea de lo importante que fue Safed en esa época. En pleno siglo XVI, esta ciudad atrajo a las mentes más brillantes y espirituales del mundo judío. Se convirtió de la noche a la mañana en el centro neurálgico, no solo para los cabalistas, que buscaban desentrañar los secretos del universo, sino también para los grandes juristas, que estaban codificando la ley judía para las futuras generaciones. Y lo que hizo a Safed tan increíblemente especial fue la constelación de sabios que se juntaron allí. Alkabetz no estaba solo, ni mucho menos. A su lado estaba su cuñado y discípulo, el gran cabalista Moshe Cordovero, y nada menos que Rabbi Yosef Karo, el autor del código legal definitivo, el Shulchan Aruch. Imaginad, un círculo de sabiduría y piedad que pocas veces se ha visto en la historia. Y en todo este renacimiento, Alkabetz fue una figura central, un motor. Su carisma, su pasión, su profunda convicción actuaron como un verdadero imán. Muchos de sus discípulos de Salónica y Adrianópolis los siguieron hasta allí, ayudando a transformar Safed de un pueblecito de montaña a un auténtico faro espiritual para el mundo judío entero. Pero su grandeza no estaba solo en lo que sabía, que era muchísimo, sino en cómo era. Fue un maestro excepcional, y no por imponer su autoridad, sino por todo lo contrario, por una humildad increíble y una sabiduría única para guiar a otros que también eran gigantes. Y esta historia lo dice todo sobre su carácter. Su cuñado, Moshe Cordovero, era un genio por derecho propio. Al principio, lógicamente, se dirigía a Alkabetz como mi maestro. Pero a medida que Cordovero crecía en sabiduría, Alkabetz, sin dudarlo un segundo, invirtió los papeles y empezó a llamarle a él mi maestro. ¿Qué nos dice esto? Que para él el conocimiento estaba por encima de cualquier estatus o jerarquía. Impresionante. Su método de enseñanza era tan sabio como su persona. Llegó a establecer una serie de reglas, takanot, para su círculo de estudio. Y fijaos en la inteligencia de estos pasos. Primero, humildad entre todos. Segundo, si alguien se equivoca, se le corrige en privado, con discreción. Tercero, y esto es clave, el que es corregido tiene que escuchar, sin ponerse a la defensiva. Y cuarto, reflexionar sobre esa crítica durante 3 días antes de contestar. Así es como se construye una comunidad de aprendizaje de verdad, no una competición de egos. Y todo esto, todo este viaje vital, toda esta comunidad que ayudó a crear y toda esa sabiduría culminó en un legado escrito que, ha viajado a través de los siglos. Un legado que, como veremos, va mucho más allá de su poema más famoso.
Claro, todo el mundo conoce a Al-Jadodí, pero Rab al-Khabeth fue un autor muy prolífico. Escribió comentarios profundísimos sobre varios libros de la Biblia, como el de Esther o el Cantar de los Cantares, además de colecciones de sermones o una explicación de la Haggadah de Pesaj. Su producción intelectual fue sencillamente inmensa. Pero volvamos un momento a Al-Jadodí. ¿Qué es en realidad? Pues no es solo una canción bonita, es un poema cabalístico de una profundidad enorme. La idea de recibir al Shabbat como si fuera una novia ya viene del Talmud, sí, pero Al-Khabeth le da una vuelta y lo llena de un anhelo místico por la redención final, no solo del pueblo judío, sino del mundo entero. Y todo esto nos lleva a una pregunta que es cuanto menos fascinante. ¿Cuál es el secreto de este poema? ¿Cómo es posible que unos versos, escritos en el siglo XVI en una pequeña ciudad de Galilea, sigan teniendo hoy el poder de unir a millones de personas cada viernes por la noche, sin importar en qué rincón del mundo se encuentren? Pues la respuesta, quizás, esté en su propia vida. La historia de Rab Shlomo Al-Khabeth es una historia de resiliencia frente a la herida del exilio, de creatividad espiritual en un entorno de auténtico renacimiento y de una fe inquebrantable. Por eso su legado no es una reliquia del pasado, es una voz viva que nos sigue hablando cada Shabbat. Para preparar este material nos hemos basado, como siempre, en la publicación del portal soysefardi.org, que cita como fuente a halaja.org. La información histórica, además, se corrobora en otras obras de referencia sobre este periodo. La suya es la historia de un legado que perdura a través de los siglos, manteniendo siempre viva la llama de la esperanza. Si esta historia les ha parecido tan inspiradora como a nosotros, les invitamos a suscribirse al canal de YouTube Soy Sefardi.org y a compartir este contenido en sus redes para que más gente pueda descubrirla. Esta es una publicación del portal soysefardi.org. ¡Hasta la próxima!